noches, amigos. Estamos en un espacio más de Conversando con Mariela a través de la Coordinadora Republicana para entrevistar al ingeniero José Manuel Saavedra. Él es gerente general del Centro de Investigación Territorial CID y también comunicador político, que nos va a hablar respecto al actual escenario que se viene presentando para las campañas municipales y regionales. Muy buenas noches, José Manuel, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás, Mariela? Muchas gracias por la invitación a tu programa y acá para poder conversar sobre el temas de comunicación y marketing político. El tema que nos convoca ahora es respecto a la comunicación política. Y vamos a tratar un poquito acerca de lo que es la imagen de los candidatos y cómo se ha venido desarrollando, qué es lo que los electores están buscando y también qué perfil tienen que tener para sentir de alguna manera que están en carrera en este camino hacia el sillón municipal. Sí, específicamente a los candidatos, cuando tenemos la oportunidad de conversar con ellos, vemos siempre pues que una de sus prioridades es salir con una publicidad muy agresiva, salir con paneles, pancartas, salir con volantes en una campaña netamente tradicional, y no se dan cuenta pues que básicamente todo ha cambiado y ha evolucionado, ¿no? Hoy las campañas son digitales, son campañas que se hacen de manera básicamente a través de redes sociales, es decir, de manera virtual, y que de punto de arranque, de punto de inicio, necesitan tener una encuesta de línea de base y un focus group para poder determinar las características del electorado, saber qué piensan del candidato, los principales problemas de su comunidad y también cuánta gente conoce a ese candidato, ¿no? Cuánta gente conoce o ha oído de nombre a ese candidato y a través de eso poder establecer una estrategia de campaña que les permitan posicionarse, ¿no? Entonces, muchos candidatos que no son conocidos, lo conoce el 20% de la población, el 15%, pretenden, pues, ganar elecciones sin ser conocidos. La gente vota por personas básicamente que conocen, y esto ocurre en los distritos, básicamente. Entonces, lo primero que tienen que hacer es medir su nivel de conocimiento, y además de eso, saber si te conoce la población, cómo te conoce, cómo te reconoce, te conoce de manera positiva o te conoce de manera negativa, ¿no? Entonces, acá vemos el tema de la formación del concepto de imagen. La imagen es muy importante en un candidato y esta tiene que ser evidentemente positiva para poder poder influir en los electores, básicamente porque los electores buscan una referencia y no necesariamente ligado a temas de currículo, sino básicamente un tema emocional que conecta al elector con el candidato. Por eso es que candidatos que tienen problemas muchas veces de problemas de violencia familiar, problemas personales, influyen mucho en su campaña electoral porque la opinión pública siempre pues juzgará y va a determinar un perfil de los candidatos. Entonces, es muy importante que se trabaje en la imagen de una manera más positiva, ¿no? Con mensajes claros, y por eso es que las campañas tienen 3 etapas que nosotros siempre mencionamos. La primera, que es la etapa del conocimiento, saber quién es el candidato, o sea, cómo se llama el conocimiento, haberlo escuchado, haberlo visto, visualizado. La segunda es la del reconocimiento, cuánta gente reconoce su labor, su trayectoria, la parte programática, y la última etapa recién es la de pedir el voto, ¿no? Entonces, estas son las 3 etapas que tiene una campaña electoral y que el candidato tiene que cumplirla para poder obtener una victoria electoral, ¿no? La pregunta que te hago es si es que el perfil del candidato varía de acuerdo a los distritos y de acuerdo al nivel socioeconómico, mejor dicho, al nivel de exigencia en cuanto a considerar a alguien un posible alcalde o, en este caso, gobernador regional. Esto sí varía en cuanto a los distritos y en cuanto al estrato económico.
No, evidentemente que sí. En principio, para que no, digamos, el perfil de candidato de cada comunidad es lo que se tiene que investigar mediante un focus group, que es una investigación más cualitativa, para saber cuáles son las características que desea el electorado respecto a su próximo alcalde o presidente regional. Entonces, esto va a cambiar o va a variar dependiendo del lugar donde estemos desarrollando esta campaña electoral. No todos los perfiles son iguales, ¿no? Entonces, básicamente no solamente nos referimos al tema de edad, de sexo, sino también a la parte de la trayectoria, la experiencia, la empatía que tiene que tener con el electorado y el carisma y liderazgo, ¿no? Entonces, esas son básicamente algunas cualidades que el electorado siempre va a tomar en cuenta. Y hay algo, O sea Mariela, que la población electoral de Puente Piedra no necesariamente va a buscar un perfil de un candidato que lo represente, parecido al, por ejemplo, al de San Isidro. No, mira, San Isidro históricamente elige personas mayores que tienen más de 60, 70 años, y Puente Piedra es un distrito con una población joven que elige alcaldes. El alcalde actual creo que tiene algo de 30, 31 años, y que elige alcaldes mucho más jóvenes. Entonces, esto va a depender del electorado, ¿no? Básicamente. Y además, es toda una idiosincrasia que tiene cada comunidad, que en el caso de San Isidro, históricamente ha elegido candidatos que son muy mayores. En esta elección, por ejemplo, Mariela, para un poco aterrizar, paradójicamente no tenemos candidatos mayores en San Isidro, entonces eso va a ser un reto para los candidatos. Tenemos bueno, a César Combina, que es joven, a Víctor Bazán, que es joven, tenemos a otros candidatos que están en este momento compitiendo, que son relativamente jóvenes, ¿no? Entonces, ahora, eligen a hombres o mujeres, porque eso también es algo importante. Nosotros hemos hecho investigaciones para San Isidro y en realidad el sexo es indistinto, no va a depender de que sea hombre o mujer. Entonces, en este caso tenemos a una candidata que es Nancy Bizurraga, de Renovación Popular, que también podría tener una opción por cumplir alguno de las condiciones que pide el electorado, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que esta elección en San Isidro va a ser una elección muy peleada, muy vecinal además, que vamos a tener que día a día, semana a semana, seguirla para ver quiénes serían los candidatos que se perfilan ya desde el mes de agosto, porque ahora, digamos, si bien hemos hecho investigaciones, es muy, digamos, todavía prematuro saber posicionamientos y liderazgos definitivos, ¿no? Todo esto puede cambiar a partir de agosto, y también dependerá de la maquinaria que tenga la ciudad de Lima. Entonces, En estos cuanto son a la algunos de los factores. participación política de las mujeres, ¿ves un incremento en cuanto a los candidatos o sigue siendo prioritariamente hombres los candidatos a las No, ahora alcaldías yo veo mucho regionales? candidato hombre, hay pocas candidatas mujeres. Hay distritos que la verdad no he visto candidatas mujeres, una que otra, pero la gran mayoría, yo te diría que el 80% de candidatos a la alcaldía son hombres. Y mira, solo un ejemplo, para la Municipalidad Provincial de Lima, para el alcalde de la ciudad de Lima, me parece que no hay ninguna mujer hasta el momento, ¿no? No hay ninguna mujer, hay 13 agrupaciones que están compitiendo, todas han enviado candidatos hombres, ¿no? No hay nadie que haya, es algo que se me esté yendo algún nombre, pero yo que tengo entendido que acabamos de hacer estudios, todos son hombres, ¿no? Y bueno, ¿Y acá esto, sí, esto crees que se debe a que de repente son los hombres los que tienen más interés en participar en el campo político o se debe a otros factores? no, yo creo que básicamente esto tiene que ver un interés personal, o sea, hay mujeres con mucha personalidad, con mucha actitud, con mucho liderazgo que se pueden imponer sobre los hombres, y que definitivamente no tiene que ver en cuanto a que porque es hombre pueda tener mejor opción que ganarle a una mujer. Esto yo creo que no es así, salvo que existan cúpulas en los partidos políticos que sí sean, digamos,
preferentemente con una opción de mantener un patriarcado y no darle pase a las mujeres. Pero yo creo que esto no está sucediendo, sino que creo que más mujeres deberían involucrarse en la actividad y la vida política. Y esto sería beneficioso, ¿no? Básicamente Claro, o para que sea, puedan tener opciones tanto hombres y mujeres de competir. entonces se demanda un incentivo en la participación política de las mujeres que tiene que ver ya con una decisión personal de intervenir o no en política, no como en algunas corrientes ideológicas o políticas señalan que se les está impidiendo, se les hace acoso, y no, simplemente es No, yo un creo que tema de todos, preferencia personal. así es un tema de que que puedan tener, digamos, no solamente la oportunidad, sino las condiciones. No se trata tampoco de enviar a un hombre o a una mujer por cumplir una cuota. Yo estoy en contra de las cuotas, Mariela. Yo creo que eso no premia la excelencia, no premia la gente que más destaca. Eso premia a la mediocridad. O sea, decir que hay una cuota de joven porque tienes que ser, porque tiene que haber un joven en la lista y es obligatorio, y ponen a la sobrina, a la enamorada del candidato, a la hijada, etcétera. Entonces, eso es un premio a la mediocridad, las cuotas. Y eso es parte de lo que digamos, los modelos socialistas han querido imponernos, el tema de cuotas. Pues Yo te cuento, totalmente yo de he sido acuerdo. regidor distrital de Magdalena del Mar, como tú lo sabes, a los 25 años, cuando no existía una ley de cuotas. Yo ingresé por méritos propios, porque era desde muy joven, pues investigaba, estaba dedicado al observatorio ciudadano, siempre, ¿no? Entonces, quería hacer algo por mi ciudad, por mi localidad, y decidí, pues, ingresar en ese momento a una agrupación política para poder ser elegido regidor. Entonces, acá no había un tema de cuotas. Entonces, yo creo que eso le hace mucho daño también a la participación política, porque mira, cuando tú ya impones una cuota y estás obligado a poner, y lo he visto, porque a veces nos llaman diversas personas y dicen, oye, necesito un joven de 18 años a 29, ¿no? Que pueda postular en mi lista, no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿a quién ponen? Entonces, Claro, o sea, lo ponen básicamente como de relleno para cumplir con las exigencias mínimas sin ver las cualidades así es, personales y profesionales de los candidatos. Y yo concuerdo contigo plenamente así en es. la cuestión de que la Eso es lo meritocracia es que, la que tiene que priorizarse, ¿no? así es, independientemente de que sea hombre, mujer o que tenga otra opción sexual. O sea, evidentemente tiene que premiar la La meritocracia. meritocracia, tiene que premiar las habilidades, las competencias de los políticos. Por eso es que tenemos en este momento uno de los congresos más desastrosos, y yo creo que uno de los presidentes y que yo lo calificaría como uno de los peores presidentes de América Latina. No sé, yo creo que hasta Nicolás Maduro le gana un poco más en inteligencia. Eso habría que hacer un análisis y un debate, pero de las declaraciones que he visto de Maduro y de las declaraciones que he visto de Castillo, evidentemente Nicolás Maduro tiene una capacidad intelectual mucho mayor que Castillo, con lo cual obviamente Definitivamente. es muy, muy lamentable que una persona que tenga esa capacidad limitada de manera intelectual esté gobernando un país con tanta historia, un país con tantas, yo creo, tantas cosas por sentirse orgulloso, ¿no? Hemos sido uno de los imperios más grandes del mundo, ¿no? El imperio incaico. Hemos sido el centro del virreinato, y ahora tenemos pues lamentablemente personas que no están capacitadas, y vemos pues día a día cómo esto va repercutiendo en, en la mala administración, la ausencia de liderazgo para conducir a una población hacia, yo te diría, hacia un crecimiento económico sostenido, y enfrentar una crisis alimentaria que se nos viene, y que ya nosotros lo dijimos en el mes de enero, que iba a haber una crisis por la ausencia de fertilizantes, el tema de la urea, y esto escala mucho más con el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces,
Fíjate, hasta en los pasajes bíblicos nos indica pues que cuando el faraón tiene este sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas Ujú, gordas, ujú. busca quien lo pueda asesorar y quien lo pueda anticipar a lo que se venía, ¿no? Así Entonces, es. ahí estaba José, ¿no? Dando pues una revelación a este sueño en el cual le dice que se vienen 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Ujú. Entonces, ¿qué hacen? Cuando con la abundancia se preparan para afrontar la sequía, la escasez de alimentos, hacen almacenes, guardan los granos, la comida. Entonces, esto ya en un pasaje bíblico que ha ocurrido, yo te diría, pues estamos hablando de más de 3000 años, porque esto fue incluso antes de Cristo. Claro. Estamos hablando de una experiencia milenaria que está en la Biblia. El Ujú. señor Castillo simplemente, irresponsablemente, ha jugado con los ministros de Agricultura. Tenemos, ayer cambiaron al otro ministro, ¿no? Hemos tenido gente que no tiene experiencia en este manejo. Y por eso es que, volviendo al tema de comunicación política, Ujú. para no desviarnos en un tema más gubernamental, que sé que podríamos quedarnos horas acá analizando justamente todo lo que está pasando, es un mal obviamente político, no tiene ningún liderazgo alguno sobre ni la población, ni sobre su mismo equipo, que no creen en él, porque lo paran pues traicionando, lo paran utilizando, y eso es lamentable, ¿no? O sea, el Perú en este momento está a la deriva, estamos a escasos meses de que nos golpee la crisis alimentaria, y eso yo creo que va a ser brutal, eso va a ser brutal. Ya otros países de la región se han preparado, tienen uria inclusive que han comprado con anticipación. Esto es como un tema de las vacunas, que Ujú. cuando se sabía que ya iba digamos, a ver esa escasez de las vacunas, Martín Vizcarra se empecinó en comprar vacunas chinas. Perú fue el último país en que llegó las vacunas y mira la cantidad de muertos que han habido. Acá Claro. ocurre lo mismo. El Ujú. señor Castillo no ha gobernado ni se ha preocupado en lo más mínimo en anticipar esta crisis alimentaria, que podrán dar justificaciones, el señor Aníbal Torres y todos sus voceros diciendo que no, que es una crisis mundial, que la inflación, etcétera, pero eso es verdad en cierta parte. O sea, esto es, y vuelvo al pasaje bíblico, acá hay una revelación de hace más de un año en donde se sabía que iba a haber una escasez de fertilizantes y que no se hizo nada, y además que irresponsablemente se nombró a gente que no tiene experiencia alguna en el manejo de la cartera de agricultura, ¿no? Y esto es lamentable porque hemos perdido tiempo en diversas carteras. Pero Yo volvamos creo al que tema ahí, electoral. sí, ahí Castillo es un claro ejemplo de un pésimo gobernante, y no solamente en la improvisación, sino en la falta de capacidad técnica y de un equipo ineficiente que lo rodea. Y aprendiendo de los errores, porque el pueblo peruano tiene que aprender de los errores, por ello se demanda una mayor responsabilidad y un compromiso para que en estas elecciones municipales y regionales justamente nos enfoquemos en ver bien quiénes son las personas que vamos a respaldar para un voto, tanto para las alcaldías y gobiernos regionales. En este sentido, yo te pediría, José Manuel, para ir terminando la entrevista, ¿cuál es el perfil del candidato al que tenemos que aspirar, que tenemos que ver, justamente por esta responsabilidad política que tienen que asumir todos los ciudadanos para emitir un voto consciente, informado y responsable? Bueno, mira, yo te iba a comentar algo sobre el tema del perfil. Lamentablemente hay mucha, ¿cómo te digo? Hay mucha tolerancia a la corrupción, ¿no? En investigaciones que hemos realizado en diversas ciudades, en estudios de focus group, la gente sale que le gusta este candidato a pesar de que es corrupto, pero que si esta persona le pide perdón al pueblo, ellos lo perdonan y votarían por ellos. Entonces, básicamente, yo te diría, lamentablemente, hay una tolerancia a la corrupción muy fuerte. La gente está perdonando a los que han saqueado, a los que se han llevado recursos, no solamente del Estado, sino también de sus localidades, de sus comunidades. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Entonces, ahí se desdibuja el perfil del candidato, porque cuando haces investigación,
cuantitativa. La gente dice, ah, yo quiero el candidato que tenga experiencia municipal, que sea profesional, que sea honrado, que sea, nos vamos a decir, una persona entre 40 y 60 años, es una persona ya con madurez, pero cuando le preguntas por qué van a votar, lo primero que hacen es votar por el que tiene más indicios de corrupción, porque ya gobernó antes y porque ha tenido varios procesos. Y cuando vas a una investigación cualitativa y le preguntas, oye, pero ¿por qué estás votando por este que es corrupto, que lo encontraron, que tiene procesos diversos de corrupción? Te dicen, no, pues porque hace obras y todos roban, ¿no? Entonces, dos cosas que yo creo que se deberían ver, pero que hoy el electorado porque no lo hace, porque las campañas son irracionales, son campañas emocionales que no tienen ninguna lógica. Entonces, por eso es que se sigue en América Latina, no solamente en el Perú, se sigue eligiendo en principio a personas vinculadas a procesos de corrupción, vinculadas a proyectos aventureros que terminan luego en experiencias fatales, como le ha pasado a Venezuela. Justamente se dice que el pueblo tiene al gobernante que merece, y creo que nosotros, si aspiramos a tener buenos gobernantes, tenemos pues que también instruir a la población y crear conciencia justamente de que hay una responsabilidad política en elegir candidatos idóneos para los cargos. ¿Qué recomendación final le darías a los electores para estas elecciones municipales y regionales? Y también, ¿qué recomendación le darías a los candidatos en cuanto a esta idoneidad? Bueno, en principio a los electores, yo le diría que investiguen bien los antecedentes de sus candidatos. Creo que después de la experiencia de Pedro Castillo, la gente debería reflexionar básicamente a quién se elige. Ver cualidades, como te digo, vamos a hablar de competencias, ¿no? Las competencias que tiene que tener un líder político, básicamente sus competencias tienen que ser liderazgo, con sensibilidad social, con capacidad moral y además, obviamente, tiene que estar preparado para gobernar, ¿no? Entonces, preparado para gobernar, ¿qué significa? Porque vemos que gente que sale y dice, no, yo he hecho un diplomado, he hecho, no sé, por acá, o se compran los cartones, ¿no? Entonces, la trayectoria de una persona se mide por los diferentes cargos que ha ocupado en el transcurso de su vida. O sea, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Por qué pretende ser ahora alcalde? ¿Por qué quiere ser congresista? ¿No? Vemos que mucha gente, y tenemos un Congreso pobre, un Congreso, además, no solamente pobre intelectualmente, sino pobre moralmente. ¿No? Con gente que no tiene una escala de valores y que le parece normal cosas que hace pues 20, 30 años nos parecía pues aborrecible. Hoy lo toman como algo normal, que no pasa nada y que esto podría ser admitido por la población. Entonces, eso a los electores, que sepan por quién van a votar, aunque es muy difícil, ya te digo, las campañas son irracionales, y a los candidatos, bueno, obviamente eh, tienen que, en principio, los partidos políticos haber hecho un filtro importante para saber a quiénes están llevando, porque hoy vemos pues que hay parlamentarios, congresistas que tienen condenas por homicidio, investigaciones, y tienen una serie de atestados policiales que no representan a la población, ¿no? O sea, eso nos avergüenza y nos indigna. Entonces, sí hay que pedirle a los partidos políticos que tengan esa capacidad de poder seleccionar bien a sus integrantes y bueno, a los que ya están en este momento en la carrera política, que tienen que hacer investigación, tienen que saber qué es lo que piensa la población, a dónde quiere llegar, a qué es lo que quiere para su comunidad y básicamente si quieren ganar elecciones tienen que elevar su nivel de conocimiento para que la gente esté enterada de quiénes son y por quién van a votar. José Manuel, sabemos que estás organizando un evento sobre comunicación política próximamente. Quisiera que nos des unos alcances al respecto, teniendo en cuenta que la convocatoria está abierta y podemos participar en ella. ¿A qué número, a qué comunicación se pueden
poner en contacto Sí, con nuestros invitados. tenemos un evento internacional que es la Cumbre Iberoamericana de Comunicación Política que se va a desarrollar en Quito. Esto empieza el día 29 hasta el 2 de julio, 29 de junio al 2 de julio, donde van a participar los estrategas más importantes de América Latina, aquellos que han hecho posible las victorias de varios presidentes, alcaldes, en toda la región. Yo creo que es un evento que no se puede perder, aquel que está en este momento en campañas electorales. Se va a hablar de todos los temas del manejo de redes sociales en campañas, de las estrategias, del cuarto de guerra. Se van a hablar diversos temas y también obviamente de las encuestas. Yo voy a exponer en este evento y los invitamos a participar, a que se puedan ir con nosotros en una delegación que va a partir de Lima el 28 de junio y que nos acompañen a esta experiencia de campañas electorales. Se pueden comunicar con nosotros al 932-569-505, que es un teléfono WhatsApp, un celular. Pueden llamarnos o escribirnos para mandarles toda la información y para que puedan participar, Mariela, en este evento tan importante que se desarrolla en Ecuador. Muchas gracias, José Manuel. Y para terminar, un mensaje final por el Día de la Bandera. Es un día muy importante, considerando la coyuntura que se ha dado respecto a este tema. Un mensaje patriota para toda la población que te está escuchando. Bueno, hoy día es un día histórico para todos los peruanos, ¿no? El Día de la Bandera es acordarnos y honrar a nuestros héroes que dieron la vida por defender el territorio patrio, ¿no? Hoy día recordamos a Francisco Bolognesi en su heroica participación en la batalla de Arica y creo que hoy nos tiene que enorgullecer ser parte de este legado de todos los héroes que derramaron su sangre por la libertad, porque eso se trata también de la libertad frente a la opresión del enemigo, que ya sea exterior, o también a los que dieron y derramaron su sangre para liberarnos del enemigo interno que teníamos, que era Sendero Luminoso y el MRTA, que yo creo que también ellos demostraron y alzaron la bandera en diversas batallas en las que lograron ganar a este enemigo que tanto daño hizo al país. Muchas gracias, José Manuel. Espero tenerte en otra oportunidad en este espacio. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias.